también, ahora yo en este fin de semana termino de actualizar bien los juicios que pusimos de cada uno de los estudiantes que cumplieron con la tarea, con la primera tarea introductoria, y eso también lo vamos a subir, ¿tá? Que es un poco la devolución de esa tarea. Bien, entonces, el grupo A es el grupo de Virginia Solana, ¿tá? Me van diciendo si están presentes. Jimena Silveira, Victoria Abreu. Presente. Bien. Freddy Coitiño. Caroline Canteros. Presente. Mauricio Castro. Esteban Presente. Camargo. ¿Está? Esteban Camargo. Lauren González. Disculpen, Jimena Silveira acá, presente. Bien. Lauren González. Henry de Souza. Presente, estoy sí. Sheila da Silva. Presente. Camila Ruiz. Brian Leites. Presente. Karen González. Presente. Alejandro Piris. Ayrton Pereira. Jorge Morales. Bruno Díez. Presente. Bruno Díez. Presente, presente. Ahí está. Cristian Damota. Cristian Hernández. Brenda do Espíritu Santo. Presente. Sandy Silvera. Hola, profe. Bien. Mauro Sakovic. Presente, profe. Fabio Ramos. Jimena Valenzuela. Sandra Cruz. Daniela Rita. Presente, Sibeli, profe. Sandra Cruz. Bien, Daniela Rita, presente, profe. bárbaro. Ana da Silva. Presente, Ana Silva. Jimena Rosa. Presente. Julieta Sabatini. Presente. Alice León. Presente. Ana Morosini. Presente. Adriana Conti. Presente. Pía Rosano. Presente. María Moreira. Agustín Sanguinet. Presente. Y Judy Núñez. Presente. Andrea Caballero. Presente. Julián Ibáñez. Julián Ibáñez. Compañera. Lucas Díaz. Presente. Romina Dutra. Presente. Ah, Romina, me tenías preocupada. Bien, bárbaro. ¿Te estás encontrando, Romina? Bien. Bien, sí, bien, sí.
Bueno, me alegro, porque tú fuiste de las últimas que se inscribió al CIO. Profe, yo A mí no me nombraron. ¿A dónde A no mí te anotaron? tampoco. ¿A dónde no los anotaron? No, que no los no me nombraron. Lo que pasa es que lo que ahora, explicó fue la de las profesora últimas al que principio que son 3 grupos. Son 3 grupos, todavía Ahora no van a terminé. nombrar a los otros 2 grupos. Y Ah, ahora, bueno, no, perdón. quédense tranquilos. Ahora voy a nombrar al grupo mío, o sea, el grupo de Ana, el que va a corregir a Ana Casnati. ¿Está? Disculpe, profesora, ¿y el grupo que nombró antes, con qué Era de profesora es? Virginia Solana. Ah, gracias. Ah, Conmigo van a estar. ahí Bien, está. gracias. Después, yo lo que les voy a pedir, pero no es obligatorio, es si quieren y si se sienten cómodos, que cuando vayan hablando o algo, prendan la cámara, si los voy ubicando, además de la voz, los voy ubicando por las caritas, pero no es obligatorio si quieren, si se sienten cómodos, si están en un espacio que quieran prender la cámara, ¿está? Sí, y por lo menos de vez en cuando hablen, es bueno porque así los vamos ubicando, porque no es nada fácil trabajar en esta oscuridad. Bueno, chiquilines, Ana Laura Araujo. Antonia Aloy. Magela Lacasí. Presente, profe. Brian Antonia también está, profe. ¿Quién? Antonia Antonia. Loy también está, recién estaba hablando conmigo. Está, perfecto. Lo que pasa es que se debe haberse ido y al pasar no escuchó. Gracias. Brian Camaño. Gabriela Feo. Belén Díaz. Sabrina Clock. Nadia Godoy. Presente, profe. Matías Carballo. Presente. Vicky Cardoso. Presente. Flavia Barbosa. Presente. María Cardoso. Presente. Natalia Camaño. Presente, Natalia Camaño. Melissa Abuso. Melina Cardoso. Presente. Luciana Ferrón. María Correa. Jessica Costa. Fernando. Jessica Costa estaba porque me avisó y tenía problemas de conexión. Está perfecto. María Correa. María Correa también. Está. Fernando Langorta. Juan Dutra. Natalie Lencina. Acá. Muy bien, Natalie. Diego Suárez. Acá estoy. Bien. Enzo Palacios. Richard Martínez. Marcia Pereira. Richard está, lo que no sé si está escuchando porque estaba con Presente, profe. Está. Presente. A ver, ¿quiénes me dijeron presente? Richard Martínez. Richard presente. Está. ¿Y qué más? Marcia también. Y Marcia. Está. Perfecto. Adriana Ricciardi. Noema Rivas. Presente. Bien. José Rebollo. Presente. Erika Lucas.
Margarita Olivera. Me pareció que la había, Margarita. Sí, presente. Sí. Rafaela Trujillo. Presente. Luma León. Evelyn Pereira. Yuri Lotito. Ana Rodríguez. Presente. Jessica Moraes. Presente. Esteban Normey. Presente. Vanessa Maciel. Bien. Entonces ahora pasamos al grupo C, que es el grupo de Yandira. Esperen. Juan Piñeiro. Presente. Caterina Fonseca. Presente, ya la vi por ahí. Presente, sí. Presente, Maísa, Caterina. Sí. Maísa González. Presente, profe. No prendo la cámara porque mi conexión es mala. No hay problema. Andrés de los Santos. Christopher Silva de León. Presente. Quiero mucho. Federico Amaral. Presente, profe. Brian Pereira. Presente. Aquí, positivo y operante. Germán Walsh. Presente. Rodrigo Camejo. Presente, presente. Rafael Hernández. No, Rafael Fernández, perdón. Fernández. Brian Fagundes. Presente, profe. Adolfo Rodríguez. Presente. Yeisa Persíncula. Micaela Ferreira. Freddy Mayot. Kelly Castro Olivera. Presente. Laura Moreira. Me parece que la vi. Débora Costa. Presente. Lucas Akovich, sí, presente, que me habló. Presente. Facundo da Rosa. Presente. Edward Figueroa, también. Valentina Priscal, también la vi. Francisco Núñez. Presente. Romina Bandera. Presente. Ana Clens. Presente. Diana Favila. Presente. María González. Presente. Valentina, soy profe. No sé si le aparece. Vos sabés que me aparece María González. Está, porque en la Pero plataforma... sí, pero en el mail dice Valentina. Escúchame, ¿cómo es tu nombre entonces? María Valentina. María Valentina. Gracias. No, ¿saben qué pasa? Que a veces nos llega un nombre y no está claro. Ustedes cuando hagan las tareas, pongan bien el nombre de ustedes, porque a veces no ponen los nombres y que se confunde con otro. Por ejemplo, Ana Gómez con otro. Hay apellidos que se repiten. Y si no ponen el nombre, uno no sabe a quién es. Hay varios Rodríguez, y entonces confunde un poco. Bien. Marina Viera.
Presente. Darwin Barreto, Presente. Mariela Cuadro, Presente. Carlos Menéndez, Laura Carpelino. Ah, chiquilinas acá, menos mal que las piqué a las dos. Tengo dos Lauras Carpelino. Entonces quiero que me expliquen un poquito. Una es Laura Carpelino, Laura Carpelino. y la otra es Ana, si me Paola permitís, yo te explico. Ya se solucionó. Ellas son está. hermanas, ambas tienen Sí. el primer nombre de pila igual. Lo arreglamos Sí. eso hoy con Gabriel de UAE. Y le pusieron en el EVA, ahora aparecen los dos nombres. Es así, creo, ¿no? Por lo menos una de ellas me mostró, y fue lo que avisaron de ProEVA, porque lo intentamos solucionar por Bedelía, pero no fue posible y lo solucionamos por ProEVA. Ahora, la idea es que ahora nos va a aparecer en EVA los dos nombres de ellas. Una es Laura Paola y la otra es Laura Penélope. Ya, así que esta es Laura Paola. Presente. ¿Están las dos presentes, chicas? Están las dos, sí. Sí, sí. Está, bueno, entonces me alegro que se haya podido solucionar porque había una de ellas que estaba de lo más preocupada. Está. Agustín Gómez. Presente. Bien. Sheila Lima. Franco Guzmán. Presente. Laura Piris. Y María Fernández. Mara Fernández, pasa que está mal en ¿viste? Bedelía. Es Mara. Está mal en Bedelía porque yo empecé en Salto, por eso. Y desde allá me registraron mal, entonces acá no lo pudieron solucionar. Está, Mara Fernández, está. A mí me parece que ese es uno de los problemas que yo tenía con un trabajo que no encontraba, que no coincidía el nombre, y bueno, está. Bueno, ahora, ¿están todos nombrados? Profe, a mí no me nombró. Maximiliano, ¿cuál es tu problema? ¿No te nombramos a ti? No me nombró. No te escuchamos. Pero poné en el chat igual, escribí lo que sea y yo después reviso, porque a lo mejor te nombramos y no te diste cuenta. Maximiliano Generalista, yo reviso. Pero por lo menos ahora lo anoto. Yo estoy mirando acá los listados y no me aparecen Maximiliano. Aparte, como yo los pasé, me parece Claro. que no me suena para nada este nombre. ¿Estás en EVA? ¿Tú te matriculaste Profe, en yo EVA? fui uno de los últimos a matricularme porque tuve un problema con Bedelías y recién lo resolvieron y... puede ser esto. Porque esto de los grupos lo hicimos en forma aleatoria y automática, es una función que tiene EVA. Entonces, luego que al configurarlo para la división en 3 grupos, EVA lo hizo automáticamente, como les decía, yo bajé a una planilla Excel con cada lista, entonces no me suena para nada. Entonces debe ser eso, los que no estaban matriculados no entraron. Claro, recién arreglamos. ayer pude matricularme, recién ayer. Y mandé las tareas, que la primera mandé atrasado, obviamente, y la segunda ya mandé ayer, todo ayer. Perfecto, no pasa nada, perfecto. Acá hay 2 personas más, Gonzalo Colmal y Dalia Ferulo. Que, si se matricularon recién, bueno, los retos. Gonzalo Colmal no me aparece en ninguna lista. Y Dalia tampoco, porque aparte... Y Dalia Ferulo tampoco. Yo los estoy anotando igual en mi grupo, nada más que para... Los agregamos, después los distribuimos. Para después agregarlos, ¿está? Pero no, yo no los tengo. Yo los revisé hoy todos. Colman.
Bien, o sea que fue bueno. Perfecto. Bueno, ahora me gustaría escucharlos un poquito. ¿Cómo les fue con la tarea que les planteamos? Si pudieron leer, si pudieron seguir ese primer módulo. Me gustaría escucharlos un poco a ustedes. Supongo que a Yandira y a Virginia también les interesa saber cómo se desempeñaron, qué fue lo que les costó. Hola. Dale, Kelly. Perdón, yo no la hice, no sé si la puedo hacer hoy o entre hoy y mañana, porque nosotros tuvimos un parcial bastante complicado, los de licenciatura en enfermería, y como que lo estuve preparando. No sé si hay problema, si ya se venció o no. No, hay tiempo, hay tiempo. Ah, Tata, muchas gracias. Escuchame una cosa, Kelly, ¿tú estás haciendo la licenciatura en enfermería? Sí. ¿A qué altura de la carrera estás? Segundo año. Está. Eso es lo que no me queda claro, cómo es que a estudiantes de enfermería les habilitaron asignaturas CIO de bedelía. No entiendo eso. Sigo sin entenderlo. Porque necesitamos no sé cuántas optativas para llenar los créditos y nos permitieron algunas del CIO. Sí, pero a nosotros no nos comunicaron eso. Ese es el asunto. Que nosotros en ningún momento nos comunicaron que en enfermería se iban a ofrecer asignaturas CIO. A nosotros nos llegó un documento en donde nos mostraba unas 2 o 3 nomás del CIO a las que podíamos inscribirnos y darlas como optativas. Nos llegó la información a los delegados y ahí transmitimos al resto del grupo. Algunos se inscribieron, otros no, porque no es a todos que no. Algunos están haciendo otras optativas. Claro. Bien. Y supuestamente esta... ¿Desde dónde les llegó, Kelly? Desde Bedelía, si no me equivoco. ¿Bedelía del Centro Universitario de Rivera? Sí. Le llegó a otra delegada y entre todos informamos a los demás compañeros. Está. Bueno, el asunto era de que sí se podían ofrecer, pero nosotros nunca tuvimos una resolución oficial. O sea, esto pasó nos tomó muy de sorpresa. Nosotros lo que teníamos entendido era que estudiantes que no se habían podido inscribir a enfermería en este año, porque la inscripción en enfermería estaba cerrada, se podían inscribir para hacer algunas optativas, pero no que los estudiantes que ya estaban cursando enfermería las usaran como optativas. Eso no estuvo en ningún momento en cuestión. Entonces, digo, ha habido algunas irregularidades que no es bueno que pasen desde el punto de vista administrativo, no es bueno ni para ustedes ni para nosotros. Por supuesto que tanto Virginia como Yandira como yo vamos a salir del paso, pero la universidad tiene determinadas formas administrativas que se tienen que cumplir. ¿Está? Bien. Ana pone otra estudiante aquí en el chat que dice que son unos cuantos de enfermería. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Nema. Bueno, sí, somos unos cuantos. Yo también soy de la licenciatura en enfermería. ¿Esto habría como averiguarlo o porque no vamos a estar cursando algo que no tiene bases en que apoyarse después, ¿no?
No, el asunto es así. Si a ustedes, enfermería, les dijo que les va a reconocer comprensión y producción de textos académicos como una optativa, eso lo tienen que hablar ustedes con enfermería. Ustedes en este momento están cursando esta asignatura, ustedes están inscriptos en esta asignatura, van a cursarla junto con todo el resto de los compañeros, y el que la apruebe, el que no tendrá que hacer el examen o lo que sea, pero el asunto es que a ustedes su condición de estudiantes en comprensión y producción de textos académicos ya la tienen. Después lo que pase en enfermería es un problema de ustedes con enfermería. ¿Está? Ok, gracias. A ver, Jessica Costa dice... estaba hablando de la actividad. Muy bien, Jessica está respondiendo sobre la tarea. Sí. Exacto, le resultó accesible ya que manejaba los conceptos. La consigna la tuvo que leer 2 o 3 veces para entender algunos, incluso hubo... ¿Sabés qué pasó, Jessica? Yo te respondí, pero resulta que tú me enviaste por Eva, y resulta que yo te respondí por el mail y no logré comunicarme contigo. Ya, bien. Buenas noches. Sí. Acá le habla Carolina Canteros. Perfecto. Yo tuve un poquito de dificultad con la tarea, en realidad no la hice por el hecho de que no la comprendí muy bien y la leí 2 veces nomás y no leí más porque tenía que estudiar para otras cosas, entonces como que le di prioridad y preferí esperar hasta esta clase para sacar mis dudas. Está perfecto. No comprendí mucho el texto, o sea, leí la consigna y como que no encontraba una cosa y otra, entonces no lo supe conectar. Capaz que me falta más lectura, creo yo, pero algunas cositas para explicar, no sé qué objetivo ustedes tienen con esta tarea, no logré entender. Bien. ¿Vos tenés el texto ahí? No lo tengo abierto, pero lo busco igual. Porque el texto es un texto de metodología de la investigación. ¿Está? Entonces, en base a ese texto, ustedes hacen un ejercicio de lectura siguiendo esa pauta. Lo que pasa es que el texto es difícil, ¿está? Pero la idea era justamente, y les voy a decir más, de los 2 textos que me dio la docente, elegí el más fácil, porque el otro era muchísimo más difícil. Entonces, la idea era, cuando ustedes toman un texto, tienen que hacer todo ese ejercicio y cumplirlo. Entonces, claro, ese texto es un texto complicado porque de alguna manera los introduce en lo que sería la investigación cualitativa o la investigación científica, y ahí ustedes lo que tienen es que cumplir con las premisas que les plantea la tarea. Edward está levantando la mano, Ana. Sí, Edward, decime. Hola, a mí me resultó, como lo que comentó Jessica, o sea, porque al tener parcial de metodología, yo lo encaré al texto post parcial, entonces ya lo habíamos leído al texto. Entonces lo que me sirve como juicio crítico para mí mismo es que no había leído toda la consigna, o sea, todos los ítems de lo que se pedía, y ya cuando habla del título, los ítems 8 y 10, porque no está el 9, me parece, saltearon, o sea, hicieron 10 ítems y saltearon el 9. Puede ser. En la tarea. Y tú sabes que yo cuando analicé el título ya analicé la biografía del autor y en la época que fue publicado el título. Entonces cuando seguí bajando vi que más abajo pedían eso. Entonces como juicio crítico fue que me apuré, o sea, no leí toda la consigna antes como ustedes recomendaron para después empezar a hacer el trabajo. Claro, igual, Eduardo, está bueno justamente porque una de las cosas, nosotros lo pedimos en la consigna al final, pero la idea es también de que
ustedes frente a un texto tienen que sentirse libres y saberlo leer y saberlo comprender. Entonces, el procedimiento o el proceso que siga cada uno es completamente libre. Nosotros lo que les damos son orientaciones que para algunos que de repente están empezando a leer, les genera más dificultad que otros. Entonces, por eso, la idea es, con esas premisas, irlos orientando en la actividad de lectura. Judith, ¿tú qué querías decir? Que a mí también me resultó un poco difícil, como intrínseca, así la temática, digamos. Aunque lo veníamos hablando en otra materia, pero como que había partes, por lo menos, no todo, pero que era como engorroso entender para explicarlo después, digamos así. Incluso hay una pregunta número 5 en lo que dice, pregunta cómo... qué contenido no comprende, cómo se da cuenta que no entiende, y esa no la respondí porque como que no supe cómo responderla, pero sí me di cuenta que había partes que me resultaron difíciles de entender para explicarlas o para responder las preguntas. Traté de hacerlo de la manera que pude, pero me resultó difícil, digamos. Claro. Capaz que también necesito más lectura, ¿no? Porque uno está acostumbrado a dar una leída y querer responder, y la lectura es un poco más difícil de entender, hay que volver y volver, y leer y leer. Claro, es que justamente, esta era la primera lectura académica, o sea, ustedes se enfrentaron con un texto académico que además lo trajimos de una asignatura en la que están también cursando, que es metodología de la investigación. Sí. De los dos textos que dio la docente, este era el más accesible. Por supuesto que nosotros ya sabemos, porque a nosotros nos ha pasado exactamente lo mismo que ustedes. Es decir, nos enfrentamos a un texto, y sobre todo en el área social, donde siempre hay todo un razonamiento deductivo, inductivo, en el que hay que leer muchas veces para entender lo que el autor dice. Entonces, justamente, de repente, inclusive, llega un momento en que hay alguna parte que uno no le entiende directamente. Exactamente. Entonces, ahí era que estaba, ahí la respuesta es de poner entre comillas, lo que dice el autor en esta parte, esto me resulta muy difícil de comprender. Sí, de cualquier manera, tienen palabras como para decir, no lo comprendo por esto y por esto, bárbaro. Y si no tienen palabras, porque se quedaron sin posibilidades, bueno, por lo menos ponen que esa parte es difícil de comprender. Pero está bueno porque la idea era esa. Esta es la primera lectura académica, no les va a pasar solamente con esto, sino que les va a pasar con otros, y lo más probable es que, por ejemplo, nosotros no estamos trabajando en este momento con introducción a los problemas del desarrollo, pero el año pasado sí trabajamos y teníamos textos de introducción a los problemas del desarrollo, y también eran difíciles. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cada asignatura, que era lo que les estábamos diciendo, es un campo de conocimiento nuevo para ustedes. Ustedes están iniciando en un campo de conocimiento. Y utiliza muchos términos que recién empiezan a ser familiares para ustedes. O nunca los escucharon y los están viendo por primera vez. Entonces, eso es una cosa que cuesta mucho. Y justamente esta asignatura está para que hagan ese ejercicio. ¿Está? O sea, antes existía. Antes era tirarse al agua, y el que entendía, entendía, y el que no entendía se quedaba por el camino. Sí, está bien. No sé, Yatira y Virginia, si ustedes quieren. A mí me gustaría relacionarlo, Ana, con el tema que vamos a trabajar hoy, que los puede ayudar. Exacto. Sí, dale Virginia. Sí, dale Virginia.
No, pero tú no querías introducir algo más antes de empezar con el bueno, tema. yo justamente, no, sí, pero me parecía que si tú lo querías hacer no había problema, porque en realidad justamente luego de este ejercicio de lectura, entonces vamos a comenzar a trabajar un poco sobre la escritura académica. Entonces, Virginia es la que va a hacer la presentación y va a hacer hincapié en una serie de cuestiones bien importantes, y luego les vamos a proponer la tarea que, si les parece, se las explicamos mejor luego de la presentación de Virginia y de los comentarios que ella va a hacer. Bien. ¿Tengo para compartir pantalla, Yandy, o me tenés que habilitar? Ya te habilito, Virginia, disculpa. Dale, gracias. Profe, una pregunta. Sí. ¿Van a hacer una tarea por semana? Sí. Ok, gracias. Si no es una tarea, puede ser una tarea por semana individual o colectiva. Ya estaría habilitado. Pero lo que pasa es, les voy a explicar algo. Yo soy odontóloga, ¿está? Y hasta donde he aprendido, la única manera de aprender a hacer las cosas es haciendo. O sea, no les vamos a dar textos para que estudien cómo escribir. Ustedes son los que tienen que escribir y tirarse al agua y terminar escribiendo un texto completo para una asignatura que va a ser metodología. Entonces, digo, el ejercicio lo empezamos ya. O sea, lo empezaron el primer día, que estuvo muy bueno, fue muy bueno realmente, y ahora vamos a ver este segundo. Lo que pasa que en este segundo se encontraron con un texto académico, ¿tá? Y que tiene sus dificultades. Judith está con la mano levantada también. Es lo que estaba mirando, sí, Judith. No sé si Judith no la tenía y no la bajó. Hola, sí, no sé si podría participar. Sí, claro. Sí. Sí, una buena técnica para, si recién empiezan a leer textos académicos, sería leer todo el texto, luego leer las preguntas, o sea, leer el texto sin mucho pensamiento crítico, pero luego leer todas las preguntas y ahí volver a leer el texto, pero teniendo alguna herramienta al lado que les pueda, como un diccionario, por ejemplo, que puedan buscar las palabras que no conocen. Entonces ahí empezar a analizar luego en una tercera lectura las preguntas con esas palabras ya resueltas, porque muchas veces hay palabras que nos cambian toda una frase o que no las conocemos y las pasamos por alto y las vamos dejando, y es importante saber qué dicen para poder analizar después y que nos sea más fácil y más enriquecedor ese texto. A mí me funciona, por eso lo quise compartir. Perfecto. O armar un glosario también. También sería, básicamente, sí, armar el glosario. Bueno, el tema lo que decía, incluso me sirve muchísimo el aporte de la compañera para empezar el tema de hoy. Bueno, es un tema, el día parece que fue elegido genial con el calendario, porque como sabrán, hoy es el Día Internacional del Libro y también el Día del Derecho de Autor, que es otro concepto que lo vamos a ver hoy. Aunque el título de ahí, lo que les aparece es escritura académica, está muy relacionado también a lo que veníamos conversando, la comprensión lectora. Hay 4, se le llaman así, 4 macrohabilidades que son las que estamos desarrollando siempre que trabajamos con lengua, que son la comprensión oral y escrita, es decir, entender cuando nos hablan y cuando leemos algo, que es el caso de la tarea que ustedes tenían que hacer, y la expresión oral y escrita. Cuando nosotros nos expresamos, podemos hacerlo tanto de forma verbal, como lo estoy haciendo ahora, o por medio de la escritura. Requieren habilidades distintas, ¿verdad? Nos resulta en general más fácil expresarnos verbalmente, decirlo, hablándolo, porque además utilizamos, como lo estoy haciendo yo ahora, otros elementos como lo gestual, y son soportes que auxilian a la comprensión.
Cuando escribimos, nos valemos únicamente de la palabra escrita, y no tenemos la posibilidad en ese momento de tener con quien interactuamos, nuestro receptor del mensaje ahí presente, para corroborar si está entendiendo o no lo que estoy escribiendo. Cuando escribimos, además, tenemos que pensar en que los posibles lectores de eso pueden tener conocimientos diversos. A veces escribimos para una sola persona, pero muchas veces estamos escribiendo para que varios lo puedan entender. Entonces, ahí entran elementos como, por ejemplo, qué vocabulario voy a utilizar, qué palabras son las más ajustadas para esto. Por favor, interrúmpanme cada vez que ustedes crean necesario. ¿tá? La idea es que esto no sea un monólogo, sino que se transforme en un diálogo, y cuando surja algo que o no les queda claro o quieren aportar, háganlo con total libertad. ¿tá? Entonces, estaba muy bueno lo que decía la compañera, de la misma manera que mencionábamos la otra vez, cuando yo voy a escribir, voy a elaborar varios documentos, lo mismo hago de cierta forma cuando estoy leyendo un texto, y un texto que sea de un tema totalmente novedoso, nuevo para mí. Entonces voy a hacer tantas lecturas cuantas sean necesarias hasta que yo pueda haber digerido ese texto. ¿ah? La primera es una lectura global, en la que voy a extraer una idea, me voy a hacer el primer acercamiento al texto. ¿ah? Las siguientes lecturas ya voy a ir hurgando más en detalle en el texto. Y en ese detalle era lo que decían los compañeros. Voy a tener que detenerme en todo lo que sea que el vocabulario nuevo para mí. Si no está, les vamos a subir a Eva el link del diccionario de la Real Academia Española. Porque es mucho más práctico cuando yo además hoy en día hacemos prácticamente todo digitalizado, el material que le suben a Eva nada más ya está digitalizado. Si lo están leyendo en la computadora es más fácil. Tengo otra pestaña abierta y ahí ya dejo abierto el diccionario, y cada vez que surja una palabra desconocida la busco ahí. Otra ventaja del diccionario online del diccionario de papel, que se están actualizando todo el tiempo. Todo el tiempo se están haciendo ajustes en ese diccionario, o palabras nuevas que surgen, o de las mismas palabras que se ajusta o se mejora ese concepto. Entonces siempre está bueno consultar las ediciones más nuevas. ¿ah? Entonces, cuando yo voy a entablar una comunicación, hay varios elementos que entran en juego. Yo tengo un mensaje que quiere ser transmitido. Ese mensaje va a ser elaborado por alguien, a quien le llamamos emisor. Yo lo voy a transmitir con un objetivo de comunicar algo a alguien, es decir, el receptor o los receptores de ese mensaje. Lo voy a hacer a través de un canal, de un medio, que pueden ser diversos. Puede ser la voz, puede ser escrito, puede ser esa voz a través de una llamada telefónica, de un programa de radio, de un podcast, de la infinidad de formas que tenemos de hacerlo llegar. ¿no? Que hoy en día esas formas también de comunicar han ido ampliándose por la misma tecnología con la que contamos hoy. Cuando yo ya tengo elegido qué quiero decir y a quién se lo voy a decir, empiezo a seleccionar y a ajustar las palabras que voy a utilizar, la sintaxis, cómo voy a elaborar ese mensaje. ¿ah? Si el tema a quien le voy a hablar es conocido o desconocido para esa persona o esas personas, ¿qué voy a tener entonces que decir? ¿Cómo lo voy a decir? La edad que tienen esas personas. ¿ah? Todo eso me va a ir haciendo hacer ajustes en ese mensaje. La escritura académica requiere, porque el nombre ya lo dice, más cuidados aún porque se va a desarrollar en ámbitos académicos. ¿ah? Entonces, lo primero que tenemos ahí es, cuando hablamos de escritura, tenemos un concepto, dos conceptos, el de escritura misma, y esto es extraído justamente del diccionario de la Real Academia Online, y escribir.
Cuando yo pienso en escritura, el diccionario lo que me aporta es, bueno, ustedes siempre van a tener el origen etimológico de la palabra, en general, como ustedes bien saben, el español fue una evolución del latín vulgar, incluso había dos latines, un latín que se hablaba y el latín que se usaba solo para escribir. El que fue evolucionando y derivó en otras lenguas, como por ejemplo el español, el portugués, el francés, el italiano, el rumano, tenemos el origen de la palabra escritura del latín. Lo primero que aparece, la primera acepción que aparece es acción y efecto de escribir. Inmediatamente a mí me lleva entonces a ver qué entiendo por escribir. ¿Ah? Aparecen otras, las dejé igual y otras las quité, porque ya se iban a conceptos muy distantes de los que yo quiero trabajar. Por eso ahí salta del 3 al 4, del 1 al 3, perdón, y del 4 al 6. ¿Ah? Entonces, como escritura también aparece el arte de escribir, porque es un arte, y esa la dejé. ¿Ah? Que se puede entender por escritura también el documento que obtengo una vez terminado de escribir, que es una carta, un documento, cualquier papel escrito, se le puede llamar escritura, o una obra, que se entiende entonces por escribir. Escribir implica representar con palabras las ideas que tenga, representar por medio de letras u otros signos trazados en la superficie. Entonces, era lo que decía, ¿cómo bajo? Yo no puedo bajar de la misma manera las ideas que tengo al papel. Yo tengo que hacer ajustes. Por eso hablamos de una lengua oral y de una lengua escrita. Se rige por normas distintas. ¿No? Nadie habla como escribe y nadie escribe. Bueno, o sea, sí se puede escribir como se habla, pero cuando estoy hablando de escritura académica, no. ¿No? Y también se dan cuenta según si estoy leyendo o si estoy hablándolo, porque fluye de otra forma el discurso. ¿Ah? Entonces, escribir se va a entender como la representación por medio de palabras. También se puede entender como componer libros o discursos, ¿ah? Y comunicarle a alguien algo por escrito. Entendido esto, pasamos a esta imagen. Les doy un momentito para que la puedan ver. ¿La ven bien? Sí. Sí, sí. Una consulta, ¿esa imagen Bien. está en EVA? ¿Cómo? ¿Esa imagen está en EVA? No la Porque yo subimos. La presentación ya está subida en EVA. ¿tá? Y les voy a decir otra cosa mientras van leyendo esto. En este momento yo edité para que, si ustedes siguen más para abajo en el mismo sitio, van a ver un lugar en donde aparece Ana, pero esta presentación no es la misma que yo te había mandado, le agregué estas primeras diapositivas. Bueno. La imagen, yo después se la paso a Yandy o a ti nuevamente, o la subo. Sí. Porque sí, le agregué sí. estas dos, entonces esto que era lo que preguntaba Ana, me parece, esto no está en la que está en EVA. Claro, porque yo no, desde el celular no llego a verlo muy bien. Lo leo. No, pero igual sí puede agrandar la imagen. Pero la imagen está, la imagen es la misma. ¿Tá? No, lo que yo les iba a decir, que yo agregué ahora algunas claves para escribir textos académicos, ustedes van a encontrar ese sitio un poquito más abajo, y dentro de eso van a encontrar, que después lo vamos a tratar en otro momento, tabla de conectores, las normas Harvard y el link al diccionario de la Real Academia. ¿Tá? Genial. ¿Tá? Bueno, tuvieron el tiempo de verla. La digo muy rápidamente para los que están con el celular y no alcanzan a verla bien. ¿Tá? Como ven, esto engloba lo que venía diciendo recién. ¿Tá? Es una historieta de Quino, el famoso autor y escritor de Mafalda, ¿tá? Que para mí es un genio y sigue vigente aún hoy. Y deja muy claro esto que les decía. ¿Tá? Hay un emisor, ¿tá? Que es esta mujer, que está escribiendo una carta. Tiene muy claro cuál es su receptor, ¿tá? Parece ser su pareja, o como vemos, antigua pareja,
y está tratando de decirle por escrito que lo va a dejar. Entonces pasa, se ve claramente, por los procesos, diferentes procesos de reescritura, en función de que se va imaginando el resultado de eso, o lo que fue pasando para llevarla a escribir eso. Entonces empieza y termina muy diferente. Fíjense que empieza de una forma muy delicada, muy correcta. Amor de mi vida, lo nuestro fue muy hermoso. Estaba más compungida, está llorando, ¿ven? Pero creo que tal vez no supimos comprendernos bien a fondo. Ya ahí decide que no, hay cosas que están mal, empieza a borrar. Amor, lo nuestro fue hermoso. Siguiente, pero creo que no supimos comprendernos bien. No le gusta, irá siguiente. Cariño, ya cambió, pasó de ser el amor de la vida a cariño. Lo nuestro fue una experiencia positiva, pese a que en muchas cosas no congeniábamos. No está conforme, la sigue pensando, fíjense el gesto. Querido Rolando, va bajando el nivel de cariño. Seamos honestos y admitamos que nunca nos entendimos. Que nunca me entendiste. Y fíjense, cambia incluso, escribe con mayúsculas. Esto, no sé si lo saben, no es en el caso ahí porque ya está escribiendo una carta. Existen normas de netiqueta. Es la etiqueta para cuando escribimos en la virtualidad. Cuando nosotros escribimos con mayúsculas en un WhatsApp, en cualquier página como Facebook, Instagram o algo, en realidad eso significa que la persona está gritando. Entonces tengan mucho cuidado cuando escriben con mayúsculas. ¿Ah? Tira, tampoco le gusta, no está conforme. Ya pasa a Rolando, en seco. Jamás en tu vida intentaste entenderme, ni a mí, ni a nadie, ni... Miren cómo termina el mensaje. Un cartel enorme para que le quede muy claro, adiós, gusano. Es una forma, en realidad, buscando cómica, de mostrarles que el proceso, cuando nosotros vamos a escribir, en realidad es ese. Vamos a hacer tantas reescrituras cuantas creamos que sean necesarias para que nuestro mensaje sea lo más claro y específico y efectivo posible, porque yo espero un resultado. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos un primer concepto de qué entendemos por escritura académica. Hasta ahora estábamos en el ámbito de escritura. Ya cuando decimos escritura académica, van a ser todas aquellas producciones que pueden ser orales, como lo está haciendo en mi caso. ¿tá? Estoy utilizando un lenguaje más cuidado, estoy además poniéndole énfasis y entonaciones y una buena dicción para ser lo más clara posible, porque estoy en un ámbito en el que estoy dando una clase, esto es académico, a estudiantes, que quiero que sea, disculpen, pleno centro, tenemos estas interferencias. Entonces, puede ser oral, como les decía, pero escrito también, ¿ah? que se van a realizar en espacios académicos, y que puede ser realizado tanto por alumnos como en los casos como ustedes, cuando entregan trabajos, las tesis finales, ¿no? En los exámenes son considerados también como trabajos académicos, o por todos los profesionales de la educación. Acá lo restringe a la educación. Yo le quitaría ahí educación, esto es tal cual lo que plantea Martín Sánchez, por todos los profesionales del área académica que sea. ¿Tá? Se explaya un poco más con respecto a qué características tiene que tener entonces esas producciones. ¿tá? Son elaboradas en general por especialistas del tema, cuando ya estoy hablando a otro nivel, ¿verdad? Porque recién veíamos que escrituras académicas son consideradas ya las que realizan los estudiantes. En el caso en los que esa producción académica sea elaborada por un especialista, el especialista tiene que tener muy presente de que su discurso va a estar dirigido a alguien que no es especialista en el tema, y que por lo tanto va a tener que adecuar su vocabulario para poder ser comprensible. Igualmente va a haber un vocabulario muy específico, que es lo que puede haber dificultado en el caso del texto que ustedes estaban leyendo. Es un tema de un área que es nueva,
que tiene, por lo tanto, ese vocabulario específico relacionado al área en cuestión, y que los va a obligar a ustedes entonces a ir a buscar ese vocabulario nuevo. ¿Ah? Cuando yo planifico entonces un texto. Perdón, Ana. No, quería, porque estaban planteando una cuestión que después igual lo vamos a ver en otras clases. Sí. Con respecto a qué persona utilizar. O sea, normalmente es la primera persona, el plural o el infinitivo, pero está, te dejo en general, exacto, ya que salió la pregunta, lo que caracteriza a una escritura académica es como cierta objetividad, tomar distancia del texto. ¿Ah? Entonces, se evita la primera persona del singular, es decir, escribir en el yo. Opino, digo, planteo. ¿Ah? Sin embargo, algunos trabajos requieren que sean elaborados en la primera persona, porque yo tengo que asumir lo que digo. Como por ejemplo, en tesis finales de posgrados o tesis final de carrera, ¿ah? En las que tengo que demostrar que esa producción y lo que emana de ahí es propio. Igualmente, se aconseja el uso, como decía Ana, de la primera persona del plural o el uso impersonal. ¿Ah? Entonces, un ejemplo, si se trata de la primera persona del plural, es el nosotros, ¿sí? Aunque sabemos el nosotros en el sentido de impersonalidad, ¿ah? No en el hecho de que sea yo con alguien más que estoy escribiendo algo. ¿Ah? Se utiliza con esa, como sinónimo de impersonal. Creemos, suponemos, planteamos, aportamos, ¿ah? O directamente por el impersonal. Se cree, se supone, se plantea. ¿Ah? Esas son las que son las más usadas o aceptadas en el ámbito académico. ¿Sí? Entonces, cuando yo me voy a sentar a producir un texto, cuando lo voy a elaborar, en general se pasa por 3 fases, como les decía ahí. Primero, lo planifico, después lo textualizo, lo voy transformando en un texto, y una tercera etapa final que es la revisión o corrección. ¿Ah? La planificación se entiende también como la etapa de la preescritura. ¿Ah? Ahí es cuando yo hago el pienso. ¿Ah? Tengo que tener bien claro cuál es el tema sobre el cual voy a escribir, cuál es mi propósito, mi objetivo, como decía hoy, a quién le voy a escribir, quién va a recibir ese texto, ese mensaje. Cuando digo quién va a recibir, quiero que quede muy claro en lo siguiente. Si yo estoy escribiendo sobre un tema específico, vamos a suponer, voy a mi área de lingüística, y yo sé que ese texto va a ser evaluado y leído por lingüistas, yo puedo, por lo tanto, hacer uso de un vocabulario muy específico y hablar sobre conceptos que no hay necesidad de que yo los explique o desarrolle porque sé que el público lector tiene ese conocimiento. Ahora, si yo voy a estar escribiendo un texto sobre lingüística para estudiantes que aún no tienen conocimiento de esta área temática y que van a tomar recién conocimiento de eso, yo tengo que ser cuidadosa en explicar y explicitar más a fondo muchas de las cosas que voy a volcar ahí en ese texto. ¿Ah? A eso me refiero con tener muy claro el público objetivo. ¿Ah? ¿Hasta aquí vamos bien? Como yo no veo el chat, Ana y Yandira, ustedes me dicen. Sí, pero no, por ahora está bien. Y por ahora es esto. No estoy viendo la hora, pero porque quizás es muy extenso y tengamos que dejar para seguir en la próxima. No sé cómo venimos. Entonces, cuando yo escribo, y esto es importantísimo, en la escritura académica, yo tengo que seguir una serie de normas y pautas de escritura. Esas normas existen y son varias. Recién Ana mencionó algunas. ¿tá? Las normas surgen y se elaboran en el ámbito de diferentes universidades, y así muchas se las conoce. Están las normas Harvard,
como la palabra lo dice, su origen está en la Universidad de Harvard, ¿tá? Están las normas APA, que son una de las más usadas, y cada especialidad, cada área de conocimiento tiene como sus normas. Las APA son más usadas en el ámbito de lo social, de las sociales, de humanidades, y fueron creadas por la Asociación de Psicología. Y del área salud también. En el área salud también. El área de salud también las usa. Porque también, les digo por los estudiantes de enfermería. Exacto. ¿no? Brasil tiene sus propias normas, por ejemplo, que son las ABNT, ¿no? Que es Asociación Brasileña de Normas. Bueno, y la Harvard, Virginia, son las que les van a exigir a los estudiantes de la TED, o sea, el desarrollo, les van a exigir las normas Harvard, por eso es que están tan mencionadas ahí. Entonces, esto no quiere decir que yo me tenga que aprender las normas, no, porque además es imposible y no es la idea. ¿Ah? En general, lo que uno hace es, una vez que sabe qué normas tiene que usar, ya sea, porque como es el caso que decía Ana, la universidad misma ya se los estipula, ¿ah? O ustedes tienen la opción de elegir, o cuando se va a publicar en general, el lugar donde vamos a publicar ya nos dice también cuáles son las normas por las que se rigen. ¿Ah? Nosotros existen los manuales, y lo que se hace es consultar. ¿Ah? Las normas lo que nos dan son elementos como, por ejemplo, el tamaño de letra, el tipo de letra, la diagramación del texto, y en especial la parte de citas y referencias bibliográficas. Un trabajo, para que sea considerado como académico, debe demostrar que el autor de ese trabajo realizó una serie de lecturas y de consultas bibliográficas de las cuales se fue nutriendo para producir eso. ¿Ah? Entonces, ya me adelanté, esto es lo que dije recién. ¿tá? Las normas son eso, es el conjunto de reglas que me va a organizar esa escritura científica. ¿tá? Pero le organiza tanto al autor como a quien lo va a leer, al lector. ¿tá? El ser conocedor de esas normas entiende también cosas como por qué el texto fue elaborado así, que va a haber una introducción, que va a haber un resumen previo al desarrollo del artículo, que hay palabras clave, que tiene una introducción o un marco teórico, que luego se desarrolla, que luego va a haber una conclusión y un cierre a lo planteado. ¿tá? Entonces acá aparece ese concepto, plagio. ¿Por qué surge aquí? Porque una de las cuestiones por las que yo debo ser escritor, debo ser muy cuidadoso con las citas y las referencias bibliográficas, es porque si yo hago uso de algo que fue dicho, elaborado, creado, escrito por otra persona, y me lo apropio sin decir de quién es originalmente, yo estoy cometiendo plagio. Y el plagio es un delito. Es un robo. ¿Ah? Generalmente es muy difícil de que así se lo vea porque estoy hablando de cuestiones más bien abstractas, pero es lo mismo si yo lo pienso en cuestiones más concretas. Si yo le tomo a alguien algo sin solicitar el permiso, yo estoy robando. ¿Ah? De ahí entonces, como les decía, hoy además del Día del Libro es el Día del Derecho de Autor. Quienes escriben, una vez que nosotros publicamos algo, lo aparece eso con nuestro nombre, yo genero derechos sobre eso. Eso pasa a ser un producto, y como tal es mío. Y si me lo toman o me lo quitan sin la debida solicitud o el citarlo, me están plagiando, y como tal yo puedo denunciarlo, y quien lo hace es objeto de recibir penalizaciones. ¿Ah? Profe, eso quería decir sobre las penalizaciones, que hay que tener cuidado al nivel académico, que cuando se realiza plagio puede llegar a estar penalizado o suspendido por 2 años y perder la calidad de estudiante.
Perfecto, Brian, que lo hayas mencionado. Exactamente, eso mismo. ¿No? Ni más ni menos. Pueden perder la calidad de estudiantes. Es decir, los corren de la carrera que estén haciendo y no pueden volver. ¿Ah? Porque es realmente un delito. Es gravísimo. No necesariamente la primera vez que esto ocurra pueden llegar a ser ya la sanción más grave, que es esa que decía el compañero, ¿verdad? Se puede entender que cuando están empezando pueden desconocerlo, no se dieron cuenta, bueno, en fin. ¿tá? Entonces se hacen observaciones, se los observa por escrito, se los observa oralmente, queda registrado en el legajo, donde eso se repite o se reitera, ¿tá? Ahí sí pueden llegar a este extremo. ¿tá? Es más, es muy fácil detectar el plagio. ¿ah? Para quienes corregimos y leemos mucho, a veces es algo muy grosso porque se viene escribiendo de una manera y de repente hay un cambio, es como que en ese momento les baja una luz. Están imbuidos de un espíritu escritor y sale algo hermoso. Eso salta. Hay programas que detectan plagio, cuando a veces igual quedan dudas, ¿es o no es plagiado? Porque no nos conocemos todo lo que ha sido escrito, ¿ah? Y más hoy con la facilidad de googlear, ¿ah? Hay programas en los que uno puede poner la parte, el fragmento que nos parece que es plagio y salta enseguida todo el texto. Yo ya he detectado plagios así. ¿ah? Entonces, en realidad lo que tenemos que aprender es ser muy cuidadosos y responsables. En realidad es eso, responsables y respetuosos de todo lo que consultemos y leamos y que queramos usar y por lo tanto mencionar. Ahora vamos a ver entonces de qué formas eso lo puedo ir haciendo. ¿tá? Acá aparece el concepto de derecho de autor, no me voy a detener, esto lo tienen en EVA, después lo pueden leer mejor. Se habla ahí de derechos morales, esto está planteado y aparece como tal en la ley, cuáles son los derechos que tiene el autor, cuáles son las obras que pueden considerarse como tal que generan derecho, pueden ser literarias, artísticas, musicales, científicas, ¿tá? Y esto está aunado al concepto de propiedad intelectual. En realidad el producto final es una propiedad, como lo es una propiedad física, también lo es, lo único que es una propiedad abstracta, y se le entiende como propiedad intelectual. ¿ah? ¿Por qué entonces es importante citar, en función de todo lo que dijimos? Una, porque tengo que evitar cometer el plagio, pero también porque el hecho de citar deja constancia de la seriedad de mi trabajo y de que lo que hice fue leer para poder producir eso, que consulté varias fuentes, y eso le da un crédito mayor a mi trabajo, y le da rigor académico, porque quien lo lee dice, qué bien, va a ver todas las referencias bibliográficas, y ahora voy a hacer la diferencia entre qué es bibliografía y referencia bibliográfica, ¿tá? Qué bien, esta persona realmente se preocupó, estudió, leyó del tema, supo qué fuentes consultar, porque también está eso, ¿tá? Que sean fuentes de peso, actuales, y ahí muchas veces, por supuesto, si no lo sabemos, vamos a recibir orientación de quienes tienen más conocimiento en el área. ¿tá? En el caso de ustedes, los propios docentes, que ya les van a dar cuáles son las referencias, las bibliografías que tienen que consultar. ¿tá? Y acá entran los tipos de citas que puedo hacer. Cuando yo quiero incluir en mi trabajo, en el cuerpo del trabajo, ¿tá? hacer referencia a conceptos que yo leí en toda esa referencia, puedo hacerlo de dos maneras. La llamada cita directa o textual y la indirecta o paráfrasis. ¿tá? La directa o textual es simple. Transcribo tal cual lo que dice otra persona. ¿tá? Y ahí, según las normas que estoy utilizando, va a ser la forma en que lo tengo que hacer. Si abro comillas, si lo tengo que poner en un párrafo aparte, va a depender de la extensión de la cita, si es de menos 40 palabras, si es una cita mayor de más de 40 palabras, ¿ah? ahí va a ir la forma.
¿De qué manera? Tengo que introducir el autor, ¿verdad? En el texto, entonces hay diferentes formas de hacerlo. Puedo hacer una cita directa ya con el autor. Según Lyons, la fecha, 1963, abro comillas y transcribo. ¿tá? Y al final, o ahí al lado de la fecha, ya tengo que poner la página. ¿tá? Es decir, el lector tiene que saber, cuando lea la cita, quién la dice, en qué año la escribió y en qué página de esa obra está. ¿Qué es lo que evidencia, además, que el escritor, de hecho, leyó eso? ¿Ah? Y al final, para que quien quiere, además, ampliar esa lectura o corroborarlo, va a tener el nombre del libro y la editorial para saber dónde encontrarlo. La cita indirecta es, digo con mis palabras lo que dijo otra persona. Lo cambio, busco sinónimos, altero el orden. En realidad voy a decir lo mismo, pero no lo copio textualmente. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Y yo quería hacer hincapié en alguna cuestioncita, que es la siguiente. Esto que lo estamos dando prácticamente en la primera clase, fue una cuestión que hicimos mucho hincapié para que justamente fuera en esta primera clase, porque nos parece primordial. Esto es como la base o el cimiento para todo el resto del curso. Entonces, esto que Virginia lo está hablando en este momento, lo van a ver durante todo el curso, y cuando nosotros le pidamos algún trabajo después escrito, tienen que poner mucho cuidado en no transcribir de cualquier forma, porque es como decía Virginia, nosotros nos damos cuenta. Y ya les voy a decir una cosa, desde que empezamos la asignatura Comprensión y Producción de Textos Académicos, hace 2 años ahora, ya han habido 4 casos de estudiantes que han cometido plagio mal, o sea, plagio en pruebas, plagio en trabajos entregados. O sea, miren que lo hemos visto prácticamente, muchas veces lo cometen prácticamente todos. O sea, en algún momento, sin darse cuenta, le copian algo a algún autor y lo mandan, y nosotros ahí les decimos, acá te está faltando la cita. Ahora, cuando es un trabajo completo y van fragmentos íntegros, que ya ha pasado con diferentes estudiantes, ahí es muy complicado, porque se llama al estudiante frente al docente coordinador, frente al resto de los docentes que están involucrados en esa asignatura, y el estudiante tiene que presentar sus descargos. Es una violencia para el propio estudiante, realmente ya es violento para el docente, y para el estudiante es horrible. Entonces, la idea nuestra aquí fue justamente que esto no quedara como un PowerPoint simple, sino que es lo más relevante que Virginia les está dando en este momento, para que lo tengan en cuenta de aquí hasta que se reciban de lo que sea. O sea, si son de técnico en desarrollo, si son en enfermería o si son en educación física, es todo exactamente lo mismo, porque además lo hemos visto en todas las asignaturas y los hemos visto inclusive en gente ya formada. Entonces, resulta muy violento, y esa es la idea de por qué lo estamos presentando en este momento. Sí, exacto. Gracias, Ana. Bien, les decía hace un momento, ¿qué son las referencias bibliográficas? ¿Es lo mismo cuando digo bibliografía y referencia bibliográfica? No. Las referencias son específicamente lo que voy a exponer al final de mi trabajo y que haya efectivamente citado. ¿Ah? Todo lo que fui mencionando y citando a lo largo de mi trabajo van a aparecer al final en las referencias bibliográficas. La bibliografía es más amplia porque es todo lo que leí y que no necesariamente cito y lo tuve en cuenta para elaborar ese trabajo. Es decir, ese conocimiento lo tengo porque lo leí, lo aprovecho,
lo vuelco de cierta forma en mi trabajo, pero no lo voy a citar. No es que no lo vaya a citar porque lo estoy plagiando, no lo voy a citar porque no se hace necesario traer una cita o decirlo con las palabras del autor. Yo lo asimilé, lo integro a mis conocimientos, y es un conocimiento que tengo, ¿tá? Pero no surge de mí, no es una creatividad Se mía. podría recomendar eso, profe, entonces, la bibliografía, como que dice. Sí. No la escribo en el documento, pero se recomienda que tomen en cuenta tal bibliografía. A eso sería. Claro, esto se hace más, Brian, cuando en grandes trabajos, ¿tá? Por ejemplo, las referencias es lo que ustedes en general van a usar, ¿tá? Cada vez que ustedes hagan un trabajo y citen a algún autor, ustedes van a poner las referencias bibliográficas. Las bibliografías ya son para artículos, más que artículos, para trabajos como tesis de posgrados, en los que se lee muchísimo, 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 y se vuelca absolutamente todo ahí, y es una bibliografía extensa realmente, ¿tá? Pero no necesariamente la he citado. ¿Se entiende? Lo más recomendado es si vayan las referencias bibliográficas. Lo que tú decías es lo que en general algún autor puede decidir poner en el trabajo. Se orienta para ampliar, leer tal bibliografía. Acá hay alguien que pregunta en el chat, ¿en qué condiciones se da el autoplagio? El autoplagio es que, por ejemplo, a ver, lo voy a decir de la manera más sencilla. Ponele que vos hiciste un trabajo, voy a utilizar enfermería porque es lo que me ha parecido mi campo, ¿no? Pero hiciste un trabajo para medicina comunitaria, ¿tá? Y después resulta que tenés otro trabajo de salud pública y prácticamente copias la mayoría del trabajo que hiciste para medicina comunitaria, lo traes para salud pública, para el trabajo de salud pública. Y sin ni siquiera mencionar la fuente, o sea, por lo menos podés decir, bueno, la base de mi trabajo en este caso comienza en tal cuestión, o a partir del trabajo anterior realizado en tal asignatura. Pero entonces, de alguna manera, tú tenés que autorreferenciarte. Si no, justamente el autoplagio es eso, copiar pedazos enteros de trabajos previos de uno, que resulta además una cuestión de falta de respeto hacia el lector. Que eso era un poco de lo que estábamos hablando, en pensar en el receptor, hacia quién estamos presentando nuestro trabajo. ¿tá? Y que además el docente, que está acostumbrado a leer, pero automáticamente se da cuenta. O sea, tú ya sabés, esto yo ya lo leí en algún lugar, este estudiante ya me mostró esto en otro lado. Eso es el autoplagio. Exacto. Bien, ahí tienen las normas que yo ya les había mencionado. ¿tá? Y ejemplos. Yo no me detendría en esto. Esto está bueno para que ustedes lo tengan en EVA, lo van a tener, lo consultan. ¿tá? Son los diferentes ejemplos de cada una de las citas que mencioné hoy, según normas APA. ¿tá? Pero como decía Ana, los que vayan a los que les piden las normas, Chicago es Harvard, van a tener que tener el manual, que lo tienen en EVA, de Harvard. Entonces no me voy a detener. Estos son ejemplos bien claros, cortitos, para saber cómo hago entonces cuando la cita es textual y de menos de 40 palabras, cómo hago si está basada en el texto, si es mayor, si tiene más de 40 palabras, ya tiene que aparecer diferente. Fíjense que visiblemente el lector ya percibe que es una cita y que es de más de 40 palabras porque aparece separada del párrafo. Y básicamente, no importa si esto es APA, Harvard, Vancouver, ABNT, pero básicamente la información que aparece cuando yo hago una referencia bibliográfica es el nombre del autor, que en general siempre se empieza por el apellido, coma y el nombre. Siempre que altero el orden,
porque el orden es nombre, apellido. Pero cuando lo altero y paso el apellido para adelante, requiere la coma, separando el apellido del nombre. Las diferencias van a estar, según la norma, es si va a tener que ir todo en mayúscula el apellido, si puede ir como está ahí, si escribo el nombre entero o solo las iniciales del nombre, como aparece en este caso. Inmediatamente después, el año de publicación, el título de la obra, el lugar donde se editó, donde se publicó, y la editorial. En alguna, lo que va a variar de las normas, que algunas le ponen ciudad y país, no solo el país, o no solo la ciudad, que se separa por coma y no por 2 puntos, o sea, son detalles, por eso les decía, pero lo que sí va a estar siempre es esa información. ¿Quién la escribe? ¿En qué año? El nombre de la obra y en qué lugar se publicó. Después hay cosas que van a cambiar, como por ejemplo, hay libros que se han publicado, hay ediciones, varias ediciones, porque la edición se va republicando, se va mejorando, se va ampliando. Entonces ustedes siempre tienen que poner la que consultan. Y siempre se aconseja, por supuesto, que sea la última. Entonces acá les aparece otras diferencias, como si el libro tiene un solo autor o si tiene varios, si el libro en realidad tiene un editor y varios autores que publicaron en ese libro, como lo hago, si es una versión electrónica que cada vez se utilizan más, qué datos tengo que poner, si consulto, si lo único que hice fue leer un capítulo de ese libro y no todo el libro, pongo entonces el capítulo consultado, y ahí está cómo lo debo hacer, y para finalizar, hice yo mis referencias bibliográficas de dónde extraje lo que les presenté ahora. Como les decía Ana, esto está en la plataforma, y las dudas que puedan surgir de lo que van a ver después tranquilamente, o de lo que se expuso ahora, las podemos, algunas ya aprovechen ahora a consultarlas, otras capaz que surgen después. Esto es muy común, bueno, parece que lo tengo claro, cuando voy a escribir, ahí se me genera la duda. ¿Cómo tengo que hacer en este caso? ¿Cómo debía hacerlo? Bueno, para eso están, como decíamos, van a ir consultando las normas, o en este caso, durante todo el curso, nos tienen a nosotras. ¿Dudas? ¿Comentarios? Francisco. Tengo una consulta. En las próximas tareas tendremos que poner la bibliografía. Ahora yo les voy a mostrar lo que dice la próxima tarea. Quédense tranquilos que ahora se los vamos a mostrar. Pero digo, no sé si quieren hacer algún comentario de todo esto. Yandira, si vos querés también refrendar alguna cuestión. Yo tengo una consulta. Sí, Brian. En el tema de las normas, ¿cuál se usaría? Creo que no escuché cuál norma utilizaríamos. Nosotros en este momento no les vamos a pedir ninguna norma especial, o sea, ustedes pueden utilizar la norma APA, la norma Harvard, porque en el sitio nuestro ahí está la norma Harvard. Utilicen la que, si tienen una norma que la están usando, por ejemplo en enfermería, si ya están usando la norma APA, sigan usando la misma, no se confundan. Lo mismo calculo que les debe pasar con ISEF, o sea, si ya están usando una norma, no les vamos a cambiar la norma. En el caso de los estudiantes TED, empiecen ya a utilizar la norma Harvard porque es la que van a seguir usando. Entonces, de momento que una cosa que decía Virginia, es de que después se acostumbran a usar esa norma y ya prácticamente sale solo, o sea, a veces aparece alguna duda, dónde pongo una coma, dónde pongo un punto, si tengo que poner el lugar de publicación o no, pero en general pueden utilizar la norma que ustedes quieran. Hay otra cuestión además, en este momento ustedes están comenzando la escritura académica. Entonces, lo que importa es que citen. Si la citación no está del todo correcta, se los vamos a ir orientando de a poco. Una cosa es que no citen
y que transcriban de cualquier manera y nosotros nos dimos cuenta que están plagiando, y otra cosa es que citen y que la cita no esté totalmente correcta, de acuerdo a la norma. Eso es una cuestión completamente diferente, porque uno ve el esfuerzo que está haciendo el estudiante para realizar las citas como corresponde y para no plagiar. ¿Hola? Sí, sí. Pensé, perdón, Ana, pensé que habías quedado. No, me parece que estuvo muy clara la exposición de Virginia. Hubieron varios comentarios en el chat y fuimos tratando fue sobre todo Ana tratando de responder. Creo que en estas cosas no hay que desesperarse, sino tener en cuenta que es un entrenamiento, es algo, estamos recién empezando con una forma distinta de escribir, ¿verdad? Que es la escritura académica en un contexto terciario, universitario, y bueno, y esto es cuestión de irse apropiando. Tampoco es necesario y no es posible, porque ni siquiera nosotras lo hacemos así, sabérselas de memoria, es tener a mano las herramientas y saber usarlas. Y eso es parte del entrenamiento y la constancia. Y bueno, y por supuesto que van a tener siempre la disposición nuestra para la consulta. O sea que es eso, me parece que es por ahí. Lo mismo de lo que hablábamos hoy al inicio de la clase con la comprensión del texto. Creo que por ahí estamos muy habituados a hacer una lectura rápida. Hoy, si bien la tecnología nos es de mucha utilidad, y más en este contexto, pero también es verdad que a veces nos alejamos un poco de los libros y estamos muy acostumbrados a una lectura rápida, en pantalla, en fin. Y bueno, y esto lo que nos exige es constancia, dedicación, entrenamiento, y saber que a veces hay que leer algo muchas veces, incluso tanto cuando se lee para comprender algo, como cuando luego se quiere escribir sobre el tema, nos va a llevar tiempo. Creo que esa es la clave para poder apropiarnos de todo esto que estamos hoy iniciando, este aprendizaje. Claro, y justamente yo creo que está muy bueno lo que dice Yandira, porque tienen que entender que esto es un proceso, o sea, ustedes están iniciando un aprendizaje sobre un proceso en el que, por un lado, tienen que comprender la lectura académica, y por el otro lado tienen que aprender a escribir de esa forma. Entonces, digo, bueno, por eso mismo es que en cada semana le mandamos una tarea. No sé, Yandira, si vos me podés poner compartir pantalla. Yo voy a compartir la tarea y se las voy a leer, y ustedes me van a decir. Está habilitado para que todos puedan compartir. Impecable. Probá, por favor, cualquier cosa. A ver, acá. Aquí. ¿Lo ven? Dice, dice, a continuación les proponemos la siguiente tarea. Van a tener que elegir 2 títulos de 2 trabajos que estén confeccionando para diferentes cursos. ¿Tá? Yo sé que ya están trabajando en introducción a los problemas de desarrollo y en metodología. Entonces, van a elegir 2 títulos, y en una hoja en la parte superior van a escribir los 2 títulos de las tareas elegidas. Y luego van a tener que responder a las siguientes preguntas. Esto es una tarea de reflexión sobre lo que ustedes mismos están escribiendo y sobre lo que ustedes mismos están leyendo. ¿Tá? Las preguntas son: ¿los títulos de ambos trabajos pertenecen a una misma disciplina? ¿En qué se parecen? ¿En qué difieren? ¿Necesitan citar fuentes bibliográficas al describir los trabajos?
¿Cómo citarán a los autores? Ahí ustedes pueden decir, bueno, yo voy a citar con norma Zappa o con norma Harvard, lo que ustedes prefieran. ¿Y qué fuentes pueden ser de utilidad para continuar los trabajos? ¿Tá? Es decir, ¿qué búsquedas harían ustedes y para continuar estos trabajos? ¿Tá? Por supuesto que esto también es un proceso, o sea, después les vamos a enseñar cómo hacer una búsqueda bibliográfica y todo lo demás. Pero por ahora, ustedes van a ir caminando y reflexionando sobre su propio proceso. ¿Tá? Profe. Adelante, voy a dejar de compartir. En la F, que dice qué fuentes pueden ser de utilidad para continuar los trabajos, ¿qué trabajo? ¿Los trabajos de los autores? ¿Qué fuentes pueden ser de utilidad para continuar los trabajos de ustedes? O sea, ustedes están trabajando 2 títulos, ¿tá? Sí. Y de repente las fuentes pueden ser, si uno fue introducción a los problemas del desarrollo y otra metodología, ustedes ya tienen fuentes suministradas por los propios docentes de esas asignaturas. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, para este trabajo las fuentes utilizadas fueron estas y estas y estas. Por ejemplo, el manual de desarrollo, no sé. Ah, ok. Genial, entendí. Gracias. No, está perfecto. Sí. Una pregunta. Bueno, yo no curso ninguna otra asignatura y no tengo relación mucho con el CIO, a no ser esta asignatura en específico. Entonces como que este trabajo no lo llego a comprender de qué tengo que seleccionar. A ver, para un poquitito. ¿Tú sos estudiante de qué? De educación física. De educación física. ¿En qué año estás de educación física? El último. En el último año, o sea que debes haber hecho horrores de trabajo de educación física, ¿no es así? Sí. ¿Se puede hacer entonces viejos trabajos? Lo podés usar cualquier curso. Yo estoy orientando más que nada a ¿Puedo estudiantes. seleccionar artículos entonces o trabajo en específico? No. Escuchame una cosa, tú estás en el último año de educación física. En realidad o sea, ya no... Para un poquito, déjame que te explico. Sí. Déjame que te explico. Tú estás en el último año de educación física, o sea que ya cursaste 4 años. ¿Sí o no? Sí. Hola. ¿Sí? No, es que el botón no. Sí. Es que en realidad como que yo ya estoy media desconectada, estoy cumpliendo... No, déjame que te termino, no me justifiques. Yo te voy a explicar, yo lo que digo es esto, en esos 4 años que tú cursaste, debes haber hecho trabajos propios para diferentes asignaturas, ¿no es así? Ponele, uno se me ocurre es anatomía del movimiento, ponele, ¿está? Y otro sobre fisiología o comportamiento de los niños en la plaza de deportes. Pueden ser 2 trabajos de ese tipo. ¿Está? Y claro, Ana, creo que la duda de ella viene porque es el caso de muchos que tuvimos el año pasado, el caso de muchos estudiantes de educación física que ya habían terminado en realidad y estaban haciendo esta asignatura porque les faltaba solo créditos optativos para poder terminar. Y además les queda, les sirve a efectos, bueno, después de la carrera. Entonces tú, Victoria, vas a elegir alguno de los trabajos que hiciste a lo largo de la carrera. Ok, bien, era eso lo que le estaba intentando explicar. Yo te entendí. No, pero yo lo que estaba tratando era explicarte de eso, de que además lo interesante sería de que tú eligieras de los trabajos que tú hiciste en algún momento, 2 trabajos que sean diferentes completamente, porque justamente el problema, a mí lo que me parece es lo siguiente, yo entiendo que ustedes estén haciendo créditos, ¿está? Pero a mí me molesta como docente que ustedes solamente lo estén haciendo por el crédito. Yo lo que quiero es dejarles, porque si no me frustro como docente, dejarles una experiencia positiva de aprendizaje.
Entonces, lo que quiero es, a partir de toda esa trayectoria que ustedes hicieron durante estos 4 años, logren reflexionar sobre ese conocimiento que ustedes aprendieron. O sea, se dan cuenta de que ustedes están en una situación completamente diferente con respecto a un estudiante CEO que ingresa por primera vez y que vio dos clases de 2 asignaturas nuevas por primera vez. En el caso de ustedes tienen que hacer el doble de esfuerzo porque tienen capacidad para hacerlo. ¿Está claro? Entonces, yo me di cuenta perfectamente cuál es el problema de ustedes y les voy a exigir en consecuencia. Porque realmente me preocupa que estudiantes que están egresando de una carrera tengan capacidad suficiente de reflexión y para elaborar un buen trabajo académico. No se me frustre, profe. No, lo que quiero es justamente que los estudiantes de educación física les sirva. O sea, No, que sirve. Eso no cabe duda de que sirve. Todo aprendizaje sirve para la vida. Ahí ya cabe a cada persona descubrir la forma, cómo le va a servir. Pero sin duda eso sí. Y nos cabe a nosotros orientarlos para eso, para que ustedes descubran, porque son ustedes los que tienen que descubrir, no nosotros. Es decir, tanto Virginia como Yandira como yo no somos profesores de educación física. Lo más cerca de educación física soy yo que soy egresada del área salud, pero no es educación física. Pero lo que sí nos interesa es de que ustedes se vayan con una capacidad reflexiva y con una capacidad de producción académica que sea la mejor para el CENUR Noreste. Profe, sí. Buenas noches. No, yo quería hablar también porque a mí me pasa lo mismo que Victoria, pero en el caso, por ejemplo, en mi caso, yo ya hice mi tesis de grado, la aprobé con 10, gracias a Dios, pero a mí me costó mucho, y lo hice con 5 compañeras más. Pero, por ejemplo, a mí me interesa mucho seguir haciendo maestrías y trabajos posgrado, entonces creo que esta materia, no solo a mí, como cualquier otro compañero que ya sea egresado y que también le haya costado, como a mí, para hacer nuevos trabajos, o sea, de posgrado y eso, que los tenemos que hacer solos, y es una cabeza para pensar, y por eso me pasa lo mismo que a Victoria. Por ejemplo, nosotros somos compañeras de ICEF, las dos, y yo también, o sea, tenía la misma duda que ella, qué trabajos utilizar. Inclusive quería preguntarle si podía utilizar, por ejemplo, mi tesis, mi trabajo de la tesis. Pero podés usar ese y otro. Claro, o sea, la idea... tengo otros trabajos que hice de otras materias también que lo tengo guardado en la computadora. Pero a veces no es que solo uno hace por los créditos. Yo obviamente que hago porque necesito los créditos, pero también, o sea, nosotros tenemos pensado también hacer trabajos posgrado que a veces nos ayuda mucho. Porque a mí, por ejemplo, en particular, soy una persona que a mí la lectura académica me cuesta muchísimo. En ese sentido tengo muy poca comprensión lectora. Y, para un poquito, mi amor. Y a mí me interesa aprender más porque yo quiero hacer trabajos posgrados que sé que los voy a tener que hacer sola, no voy a tener otra cabeza que piense por mí, entonces creo que esta materia es importante. No es que nosotros solo nos anotamos por los créditos, muchas veces hay cosas por detrás que a pesar de que ya estemos recibidos y todo lo demás, no sirven para eso. Y era eso lo que quería decir más o menos, así como para que no quede que los de educación física solo lo hacen por los créditos. Para, mi amor, un poquito. Para ahí que se me trancó un niño acá en la silla. No te aflijas. Quería hablar y preguntar si podíamos usar nuestra tesis de grado. Era básicamente eso. No, pueden usar, por eso justamente, pueden y deben usar los trabajos ya realizados. Que tienen esa ventaja con respecto a estudiantes que recién están comenzando, donde se les hace mucho más cuesta arriba, porque recién están empezando a caminar en su vida académica. Esto que pasa con estudiantes del ICEF, también pasa con estudiantes de la TED. Porque ¿qué pasó? Que comprensión y producción de textos académicos empezó como asignatura de la TED en el 2019. Antes los estudiantes TED no tenían. Entonces muchos hicieron la tesis de grado
sin haber realizado la comprensión y producción de textos académicos. Entonces, algunos que tuvieron que hacerla después se dieron cuenta que si la hubieran tenido antes, era una herramienta mucho más favorable y los ayudaba más a escribir después lo que, como relataba la compañera, que cuesta muchísimo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Valentina Priscal quería hacer algo. ¿Había alguien más que quería? Era yo que quería preguntar. Era eso que usted había, como es, hablado al final, que por ejemplo en el caso mío que yo recién estoy comenzando, yo no tengo trabajos desarrollados, tengo apenas los prácticos, y por ejemplo el práctico en el que yo estoy de metodología, no lo entregamos, es algo que lo hacemos oral. Entonces quería también si yo podía usar esos prácticos que no son como trabajos. Y que justamente van a tener que usar lo que tengan a mano. O sea, la idea de este es un ejercicio de mucha reflexión y de mucha habilidad del estudiante. Justamente es como para que se tiren al agua en esta vida académica que están comenzando. Entonces, utilicen los textos que tengan y nosotros vamos a saber que ustedes están utilizando lo que tienen en la posibilidad del comienzo de su vida académica. Perfecto, muchas gracias. Hola, en mi caso me pasa lo mismo que la compañera que habló ahora, pero yo estoy solo inscrita en metodología, o sea, no tengo otro título para hablar de otro curso. Bueno, pero, está bien Jimena, pero vos, según lo que me dijo la profesora de metodología, ustedes tienen el texto de Bunge y el de Chalmers. Y el de Chalmers. Entonces pueden utilizar ambos textos. ¿Está? Porque de cualquier manera son dos textos muy difíciles, tampoco tienen por qué usarlos enteros, sino ustedes hacen su propia inferencia con respecto a cada uno de los textos, y eso les sirve no solamente para esta asignatura, sino también para metodología. ¿Entendieron? Sí. Sí, se entendió. También podemos, por ejemplo, de administración de las organizaciones. También, por ejemplo, podrían usar uno de metodología y otro de administración. Sí, pueden utilizar la asignatura que quieran, porque el análisis lo van a hacer ustedes y el escrito lo van a hacer ustedes. Bien, gracias. Anímense, porque es un ejercicio de análisis, de lectura y de comienzo de escritura. Y la otra cuestión, chiquilines, es que no sean económicos para escribir. Cuanto más económicos son, más les cuesta escribir. Entonces, el escribir da trabajo y es un proceso. Entonces, tienen que hacer ese trabajo. Ahí está, Edward puso la bibliografía del módulo, o sea, pueden utilizar parte de eso como la propuesta para el trabajo. ¿Está? ¿Hay más preguntas? Si no, vamos dejando por acá, chiquilines. Una consulta. Sí, Caterina. Nosotros vamos... Débora. Citamos en el trabajo los dos títulos, ¿verdad? No todo el texto lo ponemos en el trabajo. Está buena esa pregunta.
No, el trabajo lo hacen ustedes de acuerdo a las preguntas que le plantea la premisa. Bien. Lo que ustedes van a citar son la bibliografía que ustedes van a utilizar a partir de eso. Bien, me queda está muy buena la pregunta. Bien, muchas gracias. Bien. ¿Estamos todos entonces bien, en paz con Dios? ¿Nos podemos ir a disfrutar el fin de semana? Por supuesto, por supuesto. Chau, chau. Bueno, entonces que todo bien. Que pasen muy bien. Chao, profe. Chao. Chao, gracias. Chao, profe. Gracias, Virginia. Chao. Chao. Chao, que pasen bien.